estamos considerando el libro de San Marcos y hemos considerado que en San Marcos comienza diciendo que el Evangelio tiene su tiempo especial y que tiene su persona especial y tiene su obra especial. La obra del Evangelio es la salvación, el tiempo del Evangelio es el primer siglo y la persona del Evangelio es uno solo, Cristo Jesús. Y que Dios mandó un mensajero para preparar el camino que se llamaba Juan Bautista, era un mensajero del Señor, pero que se vestía muy extraño, comía muy extraño y predicaba muy extraño. No predicaba de sí mismo, sino dijo, hay otro que vale. No mírenme a mí, viene otro, Él es quien tiene valor, ¿no? Este es el predicador verdadero, pero a veces los mensajeros del Señor no son vestidos de la manera que esperamos que sean vestidos, no comen lo que esperamos que coman, o si le prediquen de una manera que es extraña para nosotros. De ahí pasamos a ver que Cristo fue bautizado, es decir, Cristo se sometió al mensajero extraño que Dios había mandado, ¿no? A ser bautizado. ¿Por qué? Para cumplir toda justicia, porque Él es nuestra justicia. Cristo Jesús y su vida y su muerte es lo que nos da salvación, porque este es el Evangelio. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es el Evangelio, y todo aquel que cree en este Evangelio será salvo. Entonces nuestra salvación no se encuentra en nosotros. Los católicos enseñan que la salvación es lo que el Espíritu Santo hace en sí, que algún día alcanzarás la salvación si el Espíritu hace suficiente obra con tu ayuda. Pero el Evangelio dice que Cristo hizo toda la obra y todo aquel que cree es aceptado como hijo de Dios, y Dios puede decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todos los que están en Cristo Jesús son aceptados por el Padre como hijos verdaderos, herederos del reino de Dios. Y entonces Cristo, a ser bautizado y a ser señalado por Dios como aceptado, recibió el Espíritu Santo en ungimiento, ¿no? Pusimos la pizarra, ungir. El ungir de Cristo fue en su bautismo, ungido con el Espíritu Santo. Y tan pronto que es ungido con el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo lleva a una gran prueba, al desierto. Era difícil en el desierto y ayuno, el Espíritu le llevó al ayuno, que fue más difícil todavía, y llegó a ser el hombre más débil de toda la historia humana, después de 40 días sin comer ahí en el desierto. Y el diablo vino en esa condición y Cristo le venció con la palabra. Y nosotros, que somos mucho más fuertes que Cristo mismo en el desierto, podemos vencer al diablo en cualquier día con la palabra de Dios, y en el huerto de Getsemaní con la oración, ¿no? Estas son las dos cosas que tenemos para vencer al diablo. 3 veces Cristo oró en el huerto de Getsemaní, y 3 veces Cristo citó las Santas Escrituras en el desierto. Estas son nuestras armas para combatir la tentación. Para combatir también la tentación a ser desanimados. Porque a veces esta es la tentación que nos acerca, ¿no? O la tentación de gloriarnos en nosotros mismos. Muchas clases de tentación tiene el diablo, pero siempre es para gloria propia. Eso es lo que el diablo quiere. No deben someter y ayudar a otro, sino piensa primeramente en sí mismo. No piensa en los demás, eso es lo que dice el diablo, ¿no? Y Dios dice, piensa en los demás como yo he pensado en vosotros, yo he pensado en toda mi creación. Mas el diablo dice, no piensa en los demás, piensa en tu propio bolsillo, en tu propia comida, en tu propia casa, en tu propio bien, en tu propia diversión, ¿no? Pero el cristiano verdadero no sigue este camino, sino piensa en Dios, su voluntad y los demás, ¿no? Entonces Cristo fue llevado al desierto, y al salir de la gran tentación, porque el desierto fue una experiencia muy terrible, ¿no? Después de un alto en su bautismo, un bajo en el desierto para subir a predicar. Y cuando salía a predicar dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y convertíos. Él hizo un mensaje de Juan añadiendo que el reino de Dios se ha acercado, porque ya estaba el rey, ¿no?
El esposo de la iglesia, Cristo mismo, había llegado, el rey que iba a ser el esposo, había llegado, el reino de Dios ha llegado, el tiempo, ya vimos en la pizarra, que el tiempo había cumplido desde 457 antes de Cristo hasta el bautismo de Cristo, los 69 semanas, que son semanas de 7 días, un día por un año, que son entonces años hasta el bautismo de Cristo. Y la última semana, el número 70, era del bautismo de Cristo hasta ser rechazado en la nación de Israel con el apedrear a Esteban, ¿no? Ya no hubo para ellos oportunidad ante Dios. Esta fue la última semana. En media semana estaba la cruz, ¿no? A media semana la cruz de los 7 años que eran del 27 hasta el año 31. Entonces Cristo predicaba que el tiempo se había cumplido y después pasamos a ver que Cristo entra, ¿no? Como estuvimos en el verso, pasamos a Marcos 1 y el verso 16, entonces Cristo busca ayudantes, ¿no? Él salió a predicar, Juan Bautista había preparado el camino, pero ahora Cristo busca ayudantes. Entonces llama a Pedro y a su hermano Andrés, y ellos dejan la cosa más preciosa que fueron sus redes, ¿no? Y llama a Juan y a su hermano Jacobo, y ellos dejan lo que fue más precioso para seguir a Cristo, a llegar a ser pescadores de hombres. ¿Y qué fue lo más precioso que ellos dejaron? Su padre, ¿no? Y a veces tenemos que dejar nuestros padres o nuestros tesoros, como el joven rico. Cristo le dijo, sígueme y te haré también pescador. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer? Vende todo y sígueme. No, mis tesoros valen más que seguir a Cristo, ¿no? Así que entonces fue el llamamiento de esos 4 discípulos, y una vez, dice en el 21, entraron en Capernaum. Estos 4, ¿no? Entraron en Capernaum, y dice que todos los sábados que hicieron, fueron a la sinagoga, y Cristo enseñaba en la sinagoga. Esta debe ser la sinagoga de Jairo, porque Jairo era de Capernaum, y Cristo había sanado a su hijo que había muerto, ¿no? ¿Y cómo cree que el jefe de la iglesia va a pensar de Cristo? Bastante bien, ¿no? Mi hija es viva por causa de ¿Tú tomarás la clase este sábado? Sí, lo tomaré, dice Cristo. Y muchos sábados enseñaba en la iglesia, ¿no? Y está enseñando en la iglesia, y ahí en el banco enfrente que estaba vacío, entró uno de los hermanos que todos pensaron que era más o menos bien, pero comenzó a gritar y decir, yo conozco quién eres tú eres Cristo, el Santo de Dios, porque era un demonio que había vivido con Cristo. Y hablamos entonces de que los demonios fueron echados, una tercera parte de los ángeles celestiales fueron echados del cielo, pero todos estos conocieron a Cristo. Y Cristo y sus 2 partes de ángeles son los santos, ¿no? Y queremos nosotros ser también de ellos, los santos. Pero el otro lado son los no santos. Y entonces el demonio dice, porque el demonio es inmundo, ¿no? Un espíritu inmundo, dice la Escritura, ¿no? Entonces esto dice, vosotros son los santos, nosotros conocemos a vosotros. Y Cristo dijo, sal de él, cállate y sal de él. En medio de predicar la doctrina estaba interrumpido, ¿no? Entonces esta historia repasamos, y después pasamos a ver de la sinagoga. Cristo entonces ahora quiso descansar un poco, ¿no? Sábado de mañana están en la sinagoga, y ahora dice, voy a descansar un poco, y pues si le hay algún almuerzo, porque yo no tengo casa, yo no tengo esposa, pero Pedro me invita a su casa. Qué lindo, porque la suegra de Pedro es buena cocinera. Vamos a descansar yo con mis 4 discípulos que ya he escogido, y pasar un lindo sábado de tarde, y al llegar a la casa aprendimos la obra de sanar de Cristo, ¿no? Que estaba la suegra enferma. Una vez que recibió la bendición de Cristo, de su tocada de mano, ella entonces comenzó a servir, ¿no? Y si Dios nos da una curación, Dios nos da una bendición, debe inspirarnos a servirle mejor, ¿no?
El servicio no es para ganar nuestra salvación. ¿Quién ganó nuestra salvación? Cristo lo hizo hace 2000 años, en 33,5 años de vida perfecta, sin mancha y sin mácula, y morir por todos los pecados de todos los seres humanos. Ha ganado nuestra salvación, y si lo aceptamos como nuestro Salvador, si aceptamos estas buenas nuevas, tenemos la salvación en Él. Entonces nuestro servicio no es para salvarnos. La obra del Espíritu Santo en nosotros no es para salvarnos. Es por fe que somos salvos, sin las obras de la ley. Y cuando creemos en Cristo y recibimos la bendición de vida eterna en la persona de una sola persona que vivió hace 2000 años, queremos servirle a Él, porque hemos recibido bendiciones abundantes. Y lo poco que hacemos es tratar de servir. Y la suegra de Pedro entonces se levantaba una vez que recibió la salud y comenzaba a preparar el almuerzo. Y está un poco tranquilo hasta el puesto del sol. Y al puesto del sol comienzan a tocar en la puerta. 1, 2, 3, todo el pueblo venía con sus enfermos. Esperaban hasta pasar el sábado, porque tuvieron miedo de los sacerdotes que les iban a quitar de membresía de la iglesia, que era la iglesia de Dios, ¿no? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Todavía no hemos pasado el apedrear de Esteban. Entonces ellos tuvieron miedo de pedir que Cristo los sanara día sábado, o iban a ser cortado de membresía. Entonces vinieron todos y Cristo los iba sanando hasta seguramente la medianoche. Se descansó unos 2 o 3 horas, y mucho antes de la salida del sol salió ¿a qué? A orar. Y se levantó Pedro después en su casa. ¿Dónde está el Señor? Oh, se ha escapado el Señor, nuestra única esperanza. Y Él nos llamó a seguir. Y se fue buscando en la montaña y le encontró orando, ¿no? Y Pedro dice, mire, hay mucha gente ya en la casa que están buscando sanar, ¿no? Así dijo Pedro, ¿no? Ven rápido, Señor, porque tenemos mucho más para sanar. ¿Y qué dijo Cristo? Yo no he sido llamado a sanar. Yo he sido llamado a predicar el Evangelio. El sanar nomás es para crear interés en el Evangelio. Pero el Evangelio es lo que trae salvación. Vamos a otros pueblos. Ya tenemos fama aquí. Mejor no nos quedamos como tenemos fama. Hay muchos más pueblos que son necesitados de nuestra predicación. Entonces así dijo Cristo. Y entonces hemos llegado a ver, y predicaba, dice el 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Termina el verso 39. Ahí estamos entonces para esta noche. Vamos del 40 hasta el fin del capítulo, y será el último estudio por parte de su servidor aquí en Gracias en este viaje. Verso 40. Vamos a Marcos, San Marcos, capítulo 1, verso 40. Ahora esta es la historia, después vamos a comentar y después vamos a aplicar. Primeramente leer, después explicar y después aplicar. Así hicieron en tiempo de Nehemías, así recomienda Pablo cuando escribe a Timoteo y a Tito. Leer la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra. A ver si Dios nos ayude a hacer esto ahora. Vino a él un leproso. Bueno, ya sabemos de quién estamos hablando, a Cristo, ¿no? Vino a él un leproso rogándole, e hincado de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes.
Seguramente recordarán que en el Antiguo Testamento Dios dio a su pueblo leyes en cuanto a los leprosos. Si estaba uno con alguna enfermedad que parecía la lepra, tenían que ser examinados por el sacerdote y pasar una semana o 2 semanas y regresar, y el sacerdote ya tuvo las señas de que si fuera lepra o otra enfermedad. Y si fuera lepra, tenía que salir del pueblo, vivir aparte, fuera del pueblo. Y tenía que gritar, inmundo, 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 donde iba, ¿no? Para que nadie le acercara, porque es una enfermedad muy contagiosa. Solo acercar a uno y viene al respirar, se puede pegar a ti. La lepra no es una enfermedad como otras, sino la lepra es una falta de sentir con los nervios. La lepra no es que caiga la nariz y que caiga los dedos, no, es que falta sentir. Entonces tú vas trabajando y no sientes lo que está pasando con tu mano, puedes estar lijando la pared y estás lijando tus dedos hasta que se sacan todo y no sientes nada. Terrible, ¿no? Puede ser que pongas tu cabeza, tu nariz muy cerca al fuego y no sientes el calor ni la quemadura y se quema la nariz y se cae. Y así son los lepros. Los leprosos, estos tienen muchas partes de su cuerpo exterior que son caídos, ¿no? Por no tener poder de sentir. Y vamos a aplicar en la aplicación este mismo principio. De no poder sentir cosas que son malas para ti, de no saber que estás rascando tus propios huesos hasta llegar hasta acá y perder todos los dedos, por no poder sentir. Es enfermedad de los nervios, ¿no? Entonces el leproso tiene que estar viviendo fuera del pueblo, tiene que estar gritando inmundo, 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 y no puede acercar a nadie y nadie debe tocarle a él, porque si le toca se va a llegar muy posible la misma enfermedad. Pero esto quiso ser ¿qué? Sano, ¿no? Quiso tener sus nervios nuevamente funcionando. Y entonces dice la Escritura, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Vamos a considerar estas palabras que dice aquí en este verso. La primera palabra que queremos considerar es la primera del verso 40. ¿Qué es la primera palabra? ¿Cómo? Vino. Esto entonces nos da a entender que Él vino ¿a dónde? A Jesús, que es el fuente de toda bendición. Entonces Él se dirigía al lugar propicio, ¿no? Al lugar correcto para lo que Él necesitaba. Él necesitaba ser sano y Él vino al fuente de bendición máximo, a Jesús, a Él que pudo sanar, a Él que pudo perdonar. Entonces consideramos primeramente que si tú buscas remedio, y vamos a decir que son 2 clases de remedio, puedes pensar de tus enfermedades físicas, pero en verdad esto está aplicándose principalmente al pecado, una enfermedad incurable, a menos que vas al fuente de bendición. Si él hubiera ido al sacerdote, solo el sacerdote pudo examinarle y decir, tú eres lepra todavía, sal del pueblo, sigue gritando. Pero él vino a él que pudo sanar, a él que pudo curar. Después dice, vino a él un leproso rogándolo. Esta palabra nos interesa también. Rogaba, ¿no? ¿Por qué rogaba? Quería ser limpio. ¿Quería ser limpio? Sí. Porque estaba... ¿Cómo? Porque estaba enfermo. Estaba enfermo o era necesitado, ¿no? Tenía una necesidad. Entonces él rogaba porque tenía una necesidad. ¿Tú tienes una necesidad? ¿Eres pecador? ¿Eres pecadora? ¿O estás enfermo?
Si tienes una necesidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Esperar que Cristo te cura? Rogarle. Perdóname mis pecados. Sáname, oh Señor. Entonces Él vino. Entonces el leproso vino y rogaba. Vino al lugar correcto, al fuente de toda bendición. Rogaba porque tenía necesidad. Y la próxima palabra que nos interesa, hincada de rodillas. Dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada de rodillas. ¿Qué aprendemos de esto? Hincada de rodillas. Una noche vino uno a Cristo, pero no hincaba de rodillas. Él dijo, por todo lo que estás haciendo creo que eres un profeta. Cuando uno se hinca, se dice, de rodillas, ¿qué estás diciendo? Es humildad, es Dios. Humildad es Dios, ¿no? Cuando Nicodemo llegó a Cristo, no dijo que era Dios. Él es buen profeta, eso creo. Cristo tuvo que convencerle más tarde, ¿no? Si me levantan en una cruz, vas a saber que yo soy el Mesías, ¿no? Pero que tenía la lepra, vino al fuente correcto, rogaba porque tenía necesidad y hincaba, ¿así se escribe? Hincaba diciendo que creía que Cristo era Dios. Si tú vas a buscar la bendición máxima, no es la bendición máxima ser curado de tus enfermedades físicas. La bendición máxima es ser perdonado. El peso más grande de este mundo es la culpabilidad. Esto hace a gente homicidas, adúlteras, pecadores de todo estilo por el cargo de culpabilidad que llevan. Nuestra necesidad primordial es ser perdonado. Hay que ir al lugar correcto, hay que pedirlo. Todo aquel que confiesa su pecado será perdonado. Y hay que creer que Cristo es Dios, porque solo Dios perdona los pecados. Esto entonces anduvo bastante bien, ¿no? Vino al lugar correcto, rogaba, mostrando su necesidad, y Dios provee, es un Dios de proveer, ¿no? Dice en la historia de Abraham. Y hincaba creyendo que Cristo era Dios capaz de sanar, capaz de perdonar. Dice la Escritura, vino a él un leproso. Ya sabemos lo que es un leproso, ¿no? Uno que no siente nada con sus nervios. Y nosotros somos todos leprosos en un sentido, porque no sentimos lo que es el pecado. Y andamos en muchos pecados todos los días, y muchas veces ni sabemos que estamos pecando. Entonces, este es como la lepra, ¿no? Y se puede quemar partes de tu cuerpo, se puede perder tus dedos, se puede perder muchas habilidades que pueden ser usadas para servir a Dios, y después de haber pecado mucho ya no tienen esas capacidades. Aunque se convierte y sirve a Dios, vas a tener menos capacidades si has andado mucho tiempo en el pecado. Pero dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué dijo? Si quieres. ¿Qué aprendemos de esto? Si quieres, si quieres. Cuando él dice a Cristo, si quieres, ¿qué está diciendo? Pidiendo la voluntad del Padre. Exactamente, no sé quién lo dijo. Cristo oraba en el huerto, no mi voluntad, sino la tuya. A veces Dios no cura. Tiene poder de curar a todos en cuanto a la enfermedad física, pero a veces no cura. Cuando pedimos el sanamiento del cuerpo, debemos decir que sea hecha tu voluntad. Si es tu voluntad, oh Señor, cúrame de esto. Pablo lo hizo, ¿no? Pablo dice, tengo una plaga en la carne.
y me molestan mucho y no puedo predicar como quiero. Uno piensa que fue sus ojos, que fueron muy malos, ¿no? Que tenía una enfermedad como el paralismo, algo así, que le afectaba sus ojos, que estaban teniendo una enfermedad en esta parte del mundo que goteaban los ojos y molestaba mucho ver. Y posible Pablo, chaparrito y casi ciego, venía de pueblo en pueblo recibiendo látigos, pero predicando. Y dijo a Dios: mire, oh Señor, si me curaron los ojos, yo te pude servir mucho mejor. 3 veces oraba y el Señor dijo: mi gracia es suficiente, ¿no? Entonces pedimos, cuando vamos pidiendo de Cristo en cuanto a el sanar del cuerpo, si es tu voluntad. Si tú quieres, Señor, tú me puedes curar, ¿no? A ti dijo el leproso, era bien educado este muchacho, ¿no? Si tú quieres, yo creo que tú eres Dios. Yo sé que tú puedes, no es algo si tú puedes, ¿no? Es si tú quieres, la voluntad, si es tu voluntad, tú eres Dios, si tú puedes. Yo tengo necesidad, yo estoy rogando, he venido al lugar correcto, el fuente de toda bendición, y si tú quieres, tú me puedes sanar. Esto también muestra fe, ¿no? Fe en Cristo. Y la fe entonces trae bendición. En cuanto al pecado, el que pida perdón de pecados, Cristo nunca rehúsa. Él te dará perdón si tú confieses tus pecados. Así asegura en 1 de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero en cuanto a enfermedades físicas, a veces la voluntad de Dios es dejarnos como Pablo, con los ojos malos, con la pierna rota, con enfermedades del cuerpo. Estas enfermedades vienen por causa del pecado. Vivimos en un mundo de pecado y Adán nos compró este pecado y todos recibimos la herencia de pecado, pero no, el pecado de Adán no es lo peor que tenemos enfermedades. Lo peor de causa de nuestras enfermedades es que nosotros hemos portado mal. Hemos comido cosas que no debemos comer, no hemos hecho ejercicio, sino hemos quedado frente a la televisión sin hacer ejercicio. Todas estas cosas son la causa principal de nuestras enfermedades. Sí tenemos algo de herencia, pero no podemos echar toda la culpa a nuestros padres. Ah, mi papá era así, mi mamá así, por eso tengo cáncer. No, tú tienes cáncer porque no has comido y no has vivido conforme a lo que Dios te ha dicho que es la manera. Tuvimos aquí hace 2 noches la hermana Vidales que nos enseñaba sobre la salud, ¿no? Entonces, si seguimos las leyes de salud, tendremos mucho mejor salud. No perfecto, porque nuestros padres nos dieron algo de cuerpos medio buenos, ¿no? Pero en la celestial tendremos cuerpos todos buenos y seremos transformados, ¿no? Entonces, pero en cuanto al pecado, Cristo nunca niega al sincero que confiesa, ¿no? Entonces dice, si tú quieres, me puedes sanar, ¿no? O es decir, sea hecha la voluntad de Dios. Y entonces dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Cuando dice puedes limpiarme, esto debe ser más demostración de fe, ¿no? Los 3 muchachos en el desierto dijeron, oh Rey, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, ¿no? Y aunque no nos libre, Él es capaz, ¿no? Creemos en nuestro Dios, no vamos a adorar tus dioses. Entonces dice, tú puedes. Tiene fe en el poder de Dios. Bueno, esto hemos comentado del lepro, ¿no? Ahora vamos a comentar algo de Cristo en el próximo verso, porque hemos considerado solo el verso 40, ¿no? Pero el lepro entonces vino al lugar correcto, al fuente de toda bendición. Vino a Cristo Jesús. Rogaba porque tenía necesidad. Tú tienes necesidad de perdón de pecados, esta es la fuente. Confiesa tu necesidad, ruega a Dios y te perdonará. Y hincaba, mostrando que creía que Cristo era Dios. Y solo Dios puede perdonar pecados. Los sacerdotes esto supieron bien. La única cosa que no supieron es que Cristo era Dios, ¿no? Pero ellos dijeron, solo Dios puede perdonar. Pues es razón. Dice en el capítulo 2, la próxima historia. Entonces, él se hincaba diciendo que creía que Cristo era Dios. Y después dijo, si quieres, o es decir, no mi voluntad,
Yo quedaré lepro el resto de mi vida. Perderé mis dedos, perderé mis ¿cómo se llaman estos? Cejas, perderé mi nariz, perderé mis dedos de los pies, me va a llegar muchas llagas. Si tú no quieres sanarme, yo estoy dispuesto a quedarme lepro. Pero te pido, si es tu voluntad, sanarme. Y después dice, y tú puedes, yo sé, tú eres capaz, tú tienes el poder. Esto entonces hemos comentado en cuanto al lepro. Ahora vamos a considerar a Cristo en el verso 41, ¿no? En el verso 41, hablando de Cristo, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ah, qué buenas noticias para este leproso, ¿no? Que tenía la enfermedad de no poder sentir. Nosotros tenemos la enfermedad de no poder sentir el pecado. Y Cristo tiene que curar, darnos su Espíritu para que nos indique a nuestras mentes qué es lo malo y qué es lo correcto. En el pueblo de Nínive, donde fue Jonás, después de salir de la vientre del pescado grande, dice la Escritura que ellos no pudieron distinguir entre un humano y otro, ¿no? En Hebreos capítulo 6 dice que hay quienes no que pueden distinguir entre el bien y el mal. Es que somos leprosos. Nuestros nervios no son muy bien conectados con la cabeza y pensamos que lo que hacemos no es pecado. Pero si Cristo nos ayuda en cuanto a esto, tendremos mejor entendimiento de nuestra propia pecaminosidad. Entonces, vamos a la misericordia de Jesús. Porque dice la Escritura que y Jesús, teniendo misericordia. ¿Merecemos el sanar de Cristo? ¿Merecemos el perdón de los pecados? No lo merecemos. Somos culpables y merecemos ¿qué cosa? El infierno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles porque somos parte de ellos y somos pecadores. Y aquí no hay ni a uno que no es pecador. Lo que merecemos es el infierno, pero dice, y Jesús teniendo misericordia. Lo que merecemos no nos va a dar, esta es la misericordia. Lo que merecemos es no ser curado de nuestra lepra. Lo que merecemos es que seguir como hemos decidido seguir, siendo leprosos toda nuestra vida, no recibir sanamiento, no recibir perdón de pecados. No, ningún ser humano merece el perdón de los pecados. Uno ganó el perdón de pecados para cada uno de nosotros, pero lo ganó por derramar su sangre. Él experimentó lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué clase de muerte? La muerte eterna, el infierno, el lago de fuego, es lo que merecemos. Cristo tomó nuestro lugar y experimentó ¿qué cosa para nosotros? ¿La muerte primera o la segunda? La segunda, la eterna, el infierno, el lago de fuego. Lo que Cristo experimentó ni podemos imaginar. Lo que Él experimentó en el huerto de Getsemaní, en la cruz, no era cosa física. Sí, algo de físico. Ser latigado, ser colgado, ser clavado, pero este es mínimo, como el video que hicieron, ¿cómo se llama? La pasión, o ¿cómo se dice en español? Esto le lleva muchas escenas de los látigos, de la sangre, de mucha dolor física. ¿Has tenido alguna vez una novia o un novio? ¿No, ¿Nunca han tenido novios? ¿Aquí no tienen novio? ¿Sí? A ver, si el novio te pega, duele, ¿no? Duele. Pero si el novio te rechaza o te causa alguna cosa en la mente, ¿cuál duele más? ¿El pegar o lo que pasa en la mente? Mucho más. Así que Cristo no solo experimentó estos látigos, que eran dolorosos, como se presenta en el video, pero mucho más que esto, Él llevaba todos nuestros pecados. Esa es la culpabilidad. Mi culpabilidad me lleva a hacer muchas cosas malas, ¿no? Pues una vez que soy culpable, yo paso la culpa a otro porque no lo puedo levantar, ¿no? Es que mi esposa lo hizo, yo no lo hice. Ella tiene la culpa, ¿no?
o el vecino tal, o el hermano tal. Yo no tengo la culpa, porque la culpabilidad es un peso tremendo, es un peso mental, mucho más fuerte que un peso de 100 kilos o de 200 kilos en la espalda. Es el peso de la culpabilidad. Y lo que yo merezco es el lago de fuego. Pero Cristo tomó mi lugar y Él llevó no solo el peso de los sufrimientos físicos, sino el peso de la culpabilidad. Y no solo el mío, sino la tuya, hermana, y el tuyo. Y de cada ser humano, de todos los siglos, desde Adán hasta el último niño que va a nacer en este mundo. Todos estos pecados, que ni conocemos lo que son porque somos leprosos y no sentimos lo que es el pecado. Pero toda esta carga de culpabilidad, que ni yo aguanto una que diga, tú quebraste el vaso hoy de mañana. No, otro lo hizo. Así son los niños, ¿no? Así nacemos todos, tratando de evitar la culpabilidad porque es pesado y es duro llevarlo. Pero Cristo lo llevó todo sobre sí. Esta es la misericordia. Entonces dice la Escritura, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, entonces vamos a poner Jesús misericordioso. Si tú piensas en Jesús, igual es el Padre que Jesús, los dos tienen el mismo carácter, es Jesús misericordioso. El Padre igual tiene esta actitud, Él es misericordioso. Entonces, del Jesús misericordioso, ¿qué aprendemos en la Escritura? Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. ¿Qué sabemos de los leprosos? Pero Cristo, siendo santo y puro, dice, extendió la mano y le tocó. Cuando extiende la mano, no, debemos recordar los versos en la Biblia que dice, de la mano de Dios, del brazo derecho de Dios, que es poderoso. En su mano es en su vida, ¿no? Porque la mano representa lo que uno cumple. Cristo cumplió toda justicia en su vida. Y Él está usando su justicia para tocar a este. En su mano, entonces, habla de la vida recta, que no entra en ningún pecado, este sin pecado, y le tocó diciendo, extendió la mano y le tocó. Cuando hablamos de le tocó, recordamos el número 5, 1 al 4, Deuteronomio 25, 1, sería bueno leer Deuteronomio 25, 1, para ver qué dice la Escritura, qué dice la ley en cuanto a esta clase de gente. 25, 1 de Deuteronomio dice así: si uno hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Lo justo es condenar al culpable, condenar al pecador. Pero el misericordio es opuesto de esto. Entonces dice, lo que es prohibido por la ley es prohibido ¿qué? Con el leproso. ¿Cómo? Tocarlo, ¿no? La ley dice no debe tocar al leproso, el leproso no debe tocar así. La ley también dice no debe justificar al pecador, al injusto, solo al que se porta bien debe justificar. La misericordia es tocar al leproso, la misericordia es aceptar al injusto. Dice así en Romanos, ¿no? El capítulo 4, verso 5, ¿qué dice? Romanos habla de Dios y dice así hablando de Dios en 4 y pues el verso 5. Mas al que no obra, Pablo está escribiendo en cuanto a la justificación por la fe, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica a quién, al impío. Es contra la ley, ¿no? La ley dice no debes justificar al impío. La ley dice no debes tocar al leproso.
Pero Dios justifica al impío porque tiene un sustituto. Y Cristo, siendo perfecto, siendo puro, pudo tocar al leproso. Y dice entonces en Marcos otra vez, Marcos 1:41, dice así: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, es la mano de su justicia, de su pureza, y le tocó, lo que es contra la ley, lo hizo. Y le dijo: quiero ser limpio. Cuando él dice quiero, nos hace recordar, Cristo dijo quiero, ¿no? El hombre dijo: si tú quieres, me puedes sanar. Cristo dice: quiero sanarte. Y esto nos hace recordar entonces en Mateo capítulo 6, verso 10, donde el Señor enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Y qué dice Mateo 6:10? Dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Decíamos cuando el leproso dijo: si tú quieres, está dando lugar para qué. Cuando dice si tú quieres, está dando lugar a qué. A que sea hecha la voluntad de Dios, ¿dónde? En la tierra, como siempre se hace en el cielo. En la tierra no siempre se hace la voluntad de Dios. Muchos no hacen la voluntad de Dios. En esta tierra hay mucho que no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda y muchos se pierden. Dios no quiere que sufrimos y muchos sufren. Muchas cosas no es la voluntad de Dios en este mundo. El diablo está haciendo mucho daño en este mundo y sus compañeros, sus adherentes, sus seguidores al diablo están haciendo mucho mal y este no es la voluntad de Dios. Pero Cristo dijo: yo quiero, es la voluntad mía, y aquí en la tierra fue hecha la voluntad de Dios, como oramos cada día, ¿no? Sea hecha tu voluntad en la tierra como así en el cielo. Y en este día fue la voluntad de Dios curar al leproso, ¿no? Y entonces esta fue la voluntad de Dios hecho en la tierra como siempre se hace en el cielo. Pero aquí debemos recordar que no siempre se hace la voluntad de Dios. Muchos niños mueren, no es la voluntad de Dios, es por falta de sus padres darles lo correcto o tratarles con cosas que no son buenas. Así, no es la voluntad de Dios, aunque muchos dicen: fue la voluntad de Dios que murió mi hijo. No, a veces puede ser que no pudieran haber hallado otro remedio, pero muchas veces es por no seguir lo que Dios enseña, que perdemos nuestros queridos, y no debemos decir: es la voluntad de Dios que muriesen. Hemos visto a Cristo que después dijo: quiero, y después dijo: sé limpio. Ese es el poder de qué. Cuando dice sé limpio, ¿cómo es que Cristo le limpió? ¿Dónde estaba el poder? En la palabra de Dios. Ahí está el poder. En la palabra de Dios. Y Cristo dijo: sé limpio, y fue limpio. ¿No? No dice así, porque dice el verso 42: y así que él hubo hablado, es la palabra de Dios, al instante la lepra se fue de aquel. Puede ser que su curación, su sanamiento física sea poco a poco. Pero en cuanto al perdón de pecados, es instantáneo. Instantáneo, ¿no? Cristo dijo, y al instante que Él dijo que son perdonados tus pecados, como dice en la próxima historia, en capítulo 2, son perdonados. El perdón no es la transformación. La transformación toma tiempo. El perdón es inmediato. La santificación toma tiempo. Es el resultado de ser perdonado. Pero el perdón no tiene que esperar. El momento que Cristo dice que son perdonados tus pecados, son perdonados. Toda la culpabilidad es quitada de tus hombros. Todo el peso de culpabilidad está puesto en los hombros de Cristo y Él es capaz de llevar tu culpabilidad. Entonces dice al instante, ¿no? Dice, y así que Él hubo hablado. Y así que Él hubo hablado, al instante
instante la lepra se fue de aquel. Ya podía sentir lo que era el pecado, ¿no? En el sentido espiritual, ¿no? Porque la lepra es no poder sentir, ¿no? Y ahora él era capaz de distinguir, aunque posiblemente lo que era pecado, y fueron perdonados todos los pecados, quitado toda tu lepra. Y después Cristo dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quedó limpio. Quedó limpio. Esto nos hace recordar el 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. O es decir, Cristo te quita los pecados y tú eres contado de toda justicia que es la vida de Cristo Jesús. Al instante, el momento en que tú crees en Cristo, el momento que tú crees en el Evangelio, toda la justicia de Cristo, su vida perfecta de 33.5 años, es puesto a tu cuenta y tú eres perfecto a la vista de Dios. Al instante. Y todos tus pecados son perdonados al instante. Ahora, si pecas mañana, debes confesar su pecado y recibir perdón, ¿no? Pero al instante, cuando rogamos, hincamos la rodilla, porque Él es Dios quien puede perdonar. ¿Y qué otra cosa? Rogar. ¿Qué tuvimos? ¿Qué hizo el lepro? Vino al fuente correcto y rogaba mostrando su necesidad. Y hincada de rodillas es que creía que era Dios y dijo, si quieres, mostrando que la voluntad sea hecho, y que tenía fe porque dijo, puedes limpiarme. Al momento que acercamos a Cristo así, recibimos el perdón y toda la justicia de Cristo es puesto a nuestra cuenta. Y Dios nos cuenta como si fuéramos santos, justos y buenos, aunque no lo somos. Dios nos cuenta, este es ser imputado a una cosa que no somos. En los cielos yo soy perfecto. En gracia limpia yo tengo muchos defectos. Pero en Cristo Jesús soy acepto en el amado. Cristo Jesús. Estas son buenas nuevas. Estas son las nuevas del Evangelio. Bueno, pasamos a terminar la historia, que entonces dice, Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Si Cristo te perdona tus pecados, ¿tú vas ahora a botar la ley? No. Cristo perdonó a Cristo sanó a y dice, ahora tú tienes que ir al sacerdote, según lo que dice en la ley de Moisés, tienes que presentarse ante el sacerdote, examíneme porque creo que me parece que ya no tengo la lepra, ¿no? Me parece, pero tú eres el juez, tú eres el ordenado de Dios, tú eres el ungido de Dios, y tú me puedes examinar, porque me parece que ya no tengo problemas de los nervios, examíneme. Cristo dijo, no digas a nadie, vaya directo al sacerdote. Porque si hubiera dicho a alguien y llega la noticia al sacerdote, Cristo lo hizo, el sacerdote va a decir, no, aquí está un poco blanco todavía, aquí un poco rojo, no te puedo asegurar, vaya fuera del pueblo, siga gritando, inmundo, inmundo. Entonces Cristo dijo, vaya directo, cumpla lo que la ley dice. Los perdonados deben obedecer a lo que la ley dice. Los perdonados no dicen, ya no me importa la ley porque soy perdonado. No, los que son perdonados quieren cumplir. Y Cristo dijo, vaya al sacerdote y que te examine. Tampoco Cristo pudo tener mucho predicación en el pueblo si anunciara a todo. Entonces Cristo dijo, cállate, no digas a nadie, goce en tu salvación, en tu salud, vaya al sacerdote, Él te va a declarar sano, no va a hallar ninguna cosa blanca ni roja en ningún lado. Tú vas entonces a poder regresar a tu familia, vivir en la ciudad, dejar de decir inmundo, inmundo, inmundo.
y toda la vida va a ser transformado solo por la palabra de Cristo. Qué linda historia, ¿no? Que nos muestra del perdón de pecados, y entonces termina diciendo: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces, lo que hacemos después que confesamos ser cristianos, después que somos perdonados, lo que hacemos afecta mucho a la obra de Dios, ¿no? Si hubiéramos, o si el leproso hubiera obedecido a Cristo, hubiera tenido mucho más efecto Cristo en esta zona, pero Cristo tuvo que alejarse de las ciudades por el comportamiento de su nuevo creyente, ¿no? Y a veces los nuevos creyentes no andamos todo conforme a la voluntad de Cristo y causamos daño a la obra de Dios por nuestro portar. Entonces debemos estar más atentos, nuestros nervios que funcionen mejor y mejor, para que podamos vivir conforme a la voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Entonces esta es la historia del leproso, y espero que han sacado algo de valor. Vamos a ver si hay una porción. Hemos comentado en cuanto al instante, ¿no? Que al instante cuando Cristo habla que son perdonados tus pecados, son perdonados. Y también la lepra se fue. Debemos posible comentar que primero es el perdón y después la transformación. Primero el perdón y después la transformación. Siempre viene la transformación a los perdonados, pero no antes de ser perdonados. No es que si cambiamos nuestra vida, Dios nos perdonará. Porque si es así, nunca vamos a recibir el perdón. Debemos pedir a Cristo que nos sane para después vivir conforme a su voluntad. Ir al sacerdote y obedecer a Cristo. ¿Y cómo quedó? Muéstrate al sacerdote, Cristo dijo. Dice en Levítico 14, 1 al 8, el proceder de un leproso que cree que ha sido sanado. Y comenzó a publicarlo mucho, y Jesús no pudo entrar en la ciudad abiertamente. Bueno, que Dios nos bendiga en considerar la historia del leproso.